Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí una nueva lengua desatada. Sí, no estamos en el lugar habitual, en la Biblioteca Torrente Ballester, en la sección del bosque, en la Biblioteca del Bosque. Hoy nos hemos venido aquí al pleno corazón de Salamanca, a la Plaza Mayor, donde se está celebrando la Feria Municipal del Libro. Es un encuentro con los libreros, claro, porque lo que pretenden es vender sus libros, pero también con la promoción a la lectura, con la difusión de los libros. Aquí estamos viendo muchas casetas de las librerías, pero también espacios municipales a donde vienen los niños, los colegios, los padres, las madres. Hay exposiciones, hay teatro, hay música y todo ello con ese fin, el de divulgar la lectura. Por eso hemos querido venir a hacer aquí nuestra lengua desatada y hemos decidido hablar de la conservación y de la restauración de los libros, esos maravillosos objetos. Desde este lugar, el mejor posible para hablar de libros, hoy abrimos la lengua desatada y hablaremos con una restauradora y conservadora que es Katia Martín. La tarea de Katia en la Universidad Pontificia es conservar y restaurar los libros antiguos, libros que tienen, la mayoría de ellos, un valor muy importante. Ahora vamos a hablar con ella de cómo se desarrollan estas dos tareas, Katia, porque la primera de las dos, desde luego, es la conservación de los libros, ¿no? Os gusta decir que sois principalmente conservadores y luego ya, cuando no hay más remedio, hay que restaurar, ¿no? Sí, eso es. En primer lugar, y bueno, estamos sujetos también, como otras profesiones, a un código deontológico. En primer lugar, somos conservadores y si luego llega el caso y es necesario, ya intervenimos de manera directa sobre las obras. Pero la conservación, sobre todo, implica intervenir sobre el medio de la colección, sobre todo lo que pueda afectar al medio que rodea, al medio ambiente que rodea a la colección. Tú desarrollas tu tarea en la Universidad Pontificia, en la biblioteca que tiene unos fondos históricos, decía yo, muy importantes. Todos ellos son muy valiosos. No sé hasta qué siglo nos estamos remontando en esos libros con los que tú trabajas. Sí, pues el fondo antiguo de la biblioteca tiene más o menos una cantidad de unos 30-40.000 ejemplares de fondo antiguo, solamente de ese tipo de fondos, y bueno, de los más antiguos están en torno al siglo XII. Bueno, pues ese privilegio de trabajar con esos libros y esa enorme responsabilidad también. Decía yo, conservar, y cuando pensamos en los enemigos de los libros, lo primero que nos viene a la mente es la humedad. No sé si es lo peor de lo peor, porque también están los insectos. ¿Qué es lo más dañino para los libros antiguos? En realidad es un conjunto de todo, porque cada uno de esos factores, cuando se concatenan, es ahí cuando se da un poco la catástrofe. La humedad relativa por sí misma no tiene por qué ser negativa, pero siempre apareja que con una subida de temperatura o quizás por temperaturas muy bajas, todos los extremos acaban siendo muy dañinos. Humedades relativas altas, temperaturas altas acaban provocando aparición de microorganismos, de hongos, que a su vez, cuando han ya realizado su presencia y su actividad vital, dejan residuos metabólicos que acaban siendo también el nido, un poco el foco de alimentación de insectos. Y quizás en un futuro, si se descuida o no está bien mantenido, la aparición de pequeños roedores, por ejemplo, que pueden ser muy dañinos porque los daños ya son físicamente muy llamativos. También las radiaciones, el control de la radiación de la sala, si está a oscuras o si hay filtraciones de luz, todas esas y algunas más juntas, o todas o algunas de ellas, son el principal foco de deterioro de las colecciones. Principales problemas, ¿verdad? Sí. Bueno, son objetos delicados los libros, estas joyas de las que hablamos. Mencionabas los insectos. Tenemos insectos que se comen el papel
insectos que también se comen la madera, y la madera también es importante para algunos de estos libros antiguos, ¿verdad? Sí, en realidad los que más dañan el papel, si hablamos de insectos, son el Lepisma sacarina, que come por estratos y es un daño quizás menos llamativo, menos visible, pero cuando se dan en proporciones muy amplias, la presencia de estos insectos, el daño es muy intenso. Esos pececitos de plata son los que sí. a veces aparecen en los cuartos de baño, en los lugares donde hay un poquito de humedad. Sí, pero se alimentan también de celulosa, entonces si por algún motivo, como los que mencionábamos anteriormente, proliferan, suponen un gran problema. Y después están los insectos, que la mayoría en estas latitudes que pueden deteriorar el papel son los xilófagos, como decías. Pueden comerse el papel o la madera. Al fin y al cabo, el papel también les gusta porque se compone de celulosa, como la madera. La madera tiene celulosa y lignina, entonces les interesan ambos. Y también les interesa mucho la cola antigua, la cola de naturaleza proteínica que está en los lomos, que era el adhesivo que se usaba para encolar los lomos. ¿Eso también se lo comen? Sí, suelen empezar a atacar por el lomo. Si hay tapas de madera, atacarán la madera, y si no, también el papel. Cualquiera de ellos les sirve. Son los insectos xilófagos, que es otra de las palabras que hoy apuntamos en esta lista de vocablos que tienen que ver con la conservación y la restauración. Bueno, una vez que el daño está hecho, hay que ir a restaurar. Decías que hay un código deontológico. Se trata, imaginamos, de rescatar los libros de la manera que sea más fiel a como era el libro originalmente, ¿no? No siempre será fácil. Sí, no es una tarea fácil y bueno, cada una de las intervenciones está perfectamente argumentada y justificada. Quiero decir, cuando recibes una obra para restaurar, directamente no empiezas a trabajar con ella, sino que hay muchos análisis, estudio, registro fotográfico, estudio también histórico. Se trata de un conjunto de acciones previas que pueden llevar semanas o meses, no se empieza a trabajar directamente. Después de todas las conclusiones que hemos obtenido, a partir de ahí se individualiza el tratamiento y se hace, digamos, personalizado. Casi es como si fuera una persona. Sí. Realmente vosotros en algunos otros idiomas se utiliza una palabra que también se usa en castellano, que es el curador, el sanador, ¿no? Nos gusta mucho esta idea de que realmente lo que estáis haciendo es devolverle la vida y la salud a los libros, ¿no? ¿Te gusta que te digan curadora de libros? Sí, se usa, es una terminología anglosajona, pero que en mi opinión es muy propicia, porque quizás aquí se sigue usando más la de restaurador sin darle la importancia que tiene a conservador o a curador. Y sí, en mi opinión es muy bonita y muy ajustada a la realidad. Vosotros trabajáis haciendo esos análisis que me estabas contando. Primero hay que leer bien la época en la que se enmarca ese libro, todos los elementos que tiene como objeto para poderlo acometer muy bien, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico previo para después poder curar a esos libros. Y vosotros trabajáis, tú trabajas en una biblioteca, pero trabajas en un taller o en un laboratorio. Pues en realidad la nomenclatura importa porque en realidad es ambas cosas. No estamos menoscabando ni menospreciando el sentido artesanal de la profesión, porque tiene mucho que ver con los antiguos encuadernadores, no porque nosotros lo seamos, sino porque tenemos que conocer muy bien su trabajo y sus técnicas para después aplicarlas, con lo cual sí tiene todo ese sentido artesanal de un taller. Pero al mismo tiempo también es un laboratorio. De hecho, visualmente cuando entras tiene más apariencia casi del laboratorio que de taller como sitio artesanal. Entonces es ambas cosas y creo que no debemos renunciar a ninguna de ellas. Nosotros hemos hablado aquí en este programa, Katia, algunas veces de lo que es un libro en sí como objeto, de las partes que tiene el libro. A mí me gustaría hablar un poco de algunos elementos del libro antiguo, pero me gustaría que lo hiciéramos partiendo de algunos ejemplos, ¿no?, de trabajos que habéis hecho. Me estabas contando antes de comenzar aquí esta conversación que habéis trabajado con un libro del siglo XVII, ¿me decías? No, del siglo XII. Del siglo XII, del siglo XII, o sea, casi nada. Entonces, cuando tienes eso en tus manos, te cae todo el peso de la responsabilidad de recuperarlo. Y ese libro del siglo XII tenía unas tapas de madera que estaban muy deterioradas, ¿no?, me decías. O sea, hay libros de este tipo que por fuera están protegidos y no son como los libros que tenemos aquí, sino que tenían una madera por ambos lados, ¿no? Sí, en cuanto a lo que decías al principio de las partes del libro, son muy variables dependiendo de las épocas históricas. La evolución del libro como códice, como códex que conocemos ahora, este tipo,
de obra plana cuadrada, no siempre ha sido así, empezaba siendo un rollo y cuando ya tomó la forma de códice no tiene nada que ver con las partes del libro como los podemos conocer ahora de este tipo. Entonces sus partes han evolucionado. Pero refiriéndome en particular al del siglo XII que restauramos hace unos meses, tiene la peculiaridad, es un libro con las características muy propias medievales. Todo el cuerpo del libro, todas las hojas, son de pergamino, no son de papel. ¿Qué es exactamente el pergamino? Vamos a explicarlo. Sí, el pergamino es una piel semicurtida. Esa es la definición más sencilla, más simple y más realista. Podría ser una piel como cualquier otra, una piel curtida como la que vemos en el exterior de los libros o quizás en cualquier prenda, una piel curtida, pero el pergamino es semicurtida. Su proceso de curtición se para a la mitad. Está trabajado con cal, después depilado con una cuchilla que se llama lunellum. Que se llama así, depilar, ¿no? Depilar Sí, quitar el pelo de la piel, se sumergía en cal. Y esto de la cal es muy importante porque le aportaba una reserva alcalina que, visto así parece una cosa extraña químicamente, pero lo que logra esa reserva alcalina es que la acidez no le ataque. La acidez está presente, es un deterioro muy grave y está presente por diferentes medios. Uno de ellos, por ejemplo, sería la propia madera. La madera de las tapas presenta muy buena calidad como material, pero aporta cierta acidez. Entonces está muy compensada, por eso esos libros de una época tan remota como el siglo XII se conservan en perfecto estado. Ajá. O sea, por fuera madera, por dentro me has dicho pergamino. Te quiero preguntar por otra palabra, que es la vitela. La vitela también se usa en algunos libros, ¿no? Realmente la vitela y el pergamino son lo mismo. Ajá. El pergamino, como decía, es una piel semicurtida. La vitela es lo mismo, pero solo cambia que la edad o el tipo del animal del que se extrae esa piel hace que tenga poro, que no tenga poro, que pueda tener manchas. Quiero decir, un animal recién nacido, o en ocasiones eran fruto de abortos de animales, o a veces decían nonatos, pues hace que esa piel no tenga defectos. El animal no había tenido cicatrices, ni manchas en la piel, ni heridas. O sea, entonces, la piel más limpia, ¿no? Claro, más perfecta. Es un pergamino, digamos, pulcro, muy pulido, muy trabajado, que conseguía unas cualidades ya excepcionales, pero también fruto de la propia tarea del pergaminero. Hay un tipo de pergamino, el pergamino de trapos. ¿Qué era el pergamino de trapos? En realidad el pergamino de trapos es el papel, es el nombre inicial que se le dio al papel. Más o menos entre el siglo IV, es un poco variable, pero redondeando las cifras, entre el siglo IV, que se extendió el uso del pergamino como soporte para la escritura, y en torno al siglo XIII, en el siglo XIII ya existía el papel en la península ibérica, ya se conocía su uso, pero era algo de uso un poco residual, quizás secundario. No, los documentos de valor se escribían en pergamino, ¿no? No en papel. Sí, entonces el papel, cuando se empezó a extender de manera más global, se le conocía como pergamino de tela o pergamino de trapos, y era el referente que tenían el pergamino. Entonces, cuando se conocieron otra cosa que podía hacer la misma función que él, le dieron el nombre de lo que ya conocían. Ajá, qué curioso, pergamino de trapos, el papel, que era como de segunda categoría, como nos está contando Katia, que es conservadora y restauradora. Cuando hablamos de los libros antiguos, hablamos de la costura de los libros. ¿Qué es la costura realmente? O sea, ¿a qué llamamos costura? ¿Todo el entramado que une las hojas? ¿Exactamente a qué? Sí, vuelvo a referirme a lo que decía antes de los códices, del códex, que también de ahí la palabra encuadernación, de cuatro, de cómo un pliego de papel, puede ser de papel, de cualquier otro soporte, me voy a referir al papel, que es el más extendido, se dobla en 4 partes y cada una de esas es un cuadernillo. Un conjunto de cuadernillos, para unirlo se necesita usar un nexo, en ese caso puede ser el hilo, algún tipo de cordel o de tira de piel. A eso, desde la época romana y latina, se le conocía como ligatio o ligatorum, del sistema por el que se ataban esos cuadernillos y a los cuales se les podía poner a mayores una tapa, una cubierta, o bien fuese de madera o más adelante, con la evolución de los siglos, de cartón o de otro material. Uh-huh. Y esas costuras, también hemos visto que hay nombres muy curiosos entre las formas de coser, de unir esos libros. Por ejemplo, la costura a la española.
Y hay una costura que es a la francesa. ¿En qué se diferencian? Si lo podemos contar de una forma que no sea muy técnica. Sí, hay muchos tipos de costuras, lógicamente está aquí comentado de manera muy simplificada, pero una muy frecuente que encontramos, no solo porque estemos en España, sino se llama la española, es muy frecuente porque es bastante firme. Se trata de, bueno, voy a introducir la palabra nervio también porque es preciso en este momento, en conjunto de papeles ya doblados, como comentaba, que son los cuadernillos. Para unirlos, no siempre, pero habitualmente es necesario tener nervios, que son unas bandas que pueden ser de piel, de cordel o de cualquier otro material. Estos dos son los más frecuentes, que suelen estar en número de 3, 4, depende. Si es un volumen muy grande puede tener más, pero eso es lo más habitual. Y en torno a esos nervios se va pasando el hilo que va desde el interior del cuadernillo, rodea el nervio y vuelve a entrar. Entonces, la costura a la española implica que cada cuadernillo tiene una pasada en todos sus orificios y sus nervios de hilo. La costura a la francesa es exactamente igual, pero para ahorrar hilo o restar volumen al lomo, solo pasa de manera alterna, un cuadernillo sí y uno no, con lo cual durante una etapa del proceso parece que queda endeble, pero al final, mediante un sistema de anudados, vuelve a quedar firme. Hay otros nombres curiosos que son a diente de perro, la costura a diente de perro, que imaginamos que tendrá algo que ver con la forma, y a pasatoro. Sí, a diente de perro es una costura que se usa para unir hojas sueltas, no lo que acabo de contar, que eran cuadernillos, que el cuadernillo es un papel doblado en el cual ya tenemos eso, una doblez, un pliegue por el que pasar una aguja. Cuando son hojas sueltas o bien una mezcla de hojas, algunas sueltas, otras con bifolios, que eso era muy frecuente en los protocolos, eso quizás lo tengamos en mente, esos volúmenes tan grandes que por fuera son de pergamino, protocolos notariales, ese tipo, que tenían hojas de muy diferente formato y tipología. La costura de diente de perro lo que hace es unirlas haciendo una especie de zigzag extraño, y de ese zigzag, como bien decías, por eso tiene esa forma. Tiene la forma, ha tomado el nombre. Y eso, a diente de perro. ¿Y el pasatoro? Y a pasatoro es una muy común, que incluso en ejemplares de mediados del siglo XX se puede ver, en ejemplares normales, incluso los típicos que en algunas casas hay de los abuelos, o de prensa también, es cuando el hilo pasa de arriba a abajo sin más. Pasas el hilo de arriba a abajo, vas al siguiente agujero y vuelves a atravesar. Son agujeros pasantes en los que haces pasar el hilo. Bueno, son algunas de las expresiones curiosas que tienen que ver con esta forma de unir todas esas hojas que componían los libros. Los japoneses tienen una fama muy especial en esto de lo que es la encuadernación. Y creo que vosotros también habéis heredado de alguna forma, no sé si sus propias técnicas, los propios nombres de algunas formas de trabajar. Tú me hablabas de karibari, ¿lo digo bien? ¿Qué es karibari? De las técnicas orientales que se han ido extendiendo mucho en estas últimas, bueno, iba a decir década más o menos, hemos ido tomando muchas técnicas, porque realmente el papel, la técnica de fabricación del papel acaba viniendo de Oriente, con lo cual ellos tienen una tradición mucho más antigua que nosotros en el uso del papel. En Occidente, como contaba al principio, se usó más el soporte proteínico, el pergamino y la piel. Pero de Oriente tomamos el uso del papel, con lo cual su manera de entenderlo y de concebirlo no es la misma que la nuestra, y afortunadamente hemos tomado cosas que nos resultan de gran valor, siendo muy respetuosas y muy reversibles, que es una de las cosas que es muy importante cuando al principio hablábamos de un poco de criterios y de código deontológico, la inocuidad y la reversibilidad. El karibari y otras que están por ahí, el karibari es un tablero, en realidad una especie de bastidor que sirve como tablero de secado y alisado. Quizás podamos tener en mente los típicos biombos japoneses, que son una estructura de madera forrada como de papel. Bueno, pues esa puede ser un objeto en sí mismo o puede ser un objeto que se use como ellos hacen para reparar papeles, porque ahí, usando también un almidón, que también hemos de alguna manera importado su uso, puedes conseguir el alisado de hojas de manera muy efectiva y muy respetuosa para las fibras del papel. Hay otros nombres como noribon o noribon.
norikoshi, que bueno, son otras técnicas japonesas que En realidad han llegado. son objetos, sí. Son El objetos noribón también. es una especie de cubeta de madera y el norikoshi es un tamiz un tamiz para trabajar el almidón, que es ese adhesivo que tiene un uso muy extendido últimamente entre los conservadores. Y estas son palabras que vosotros utilizáis en, Sí, a en diario. vuestro día a día, ¿no? Sí. Es También verdad que- las brochas japonesas, que tienen un uso muy extendido porque son de una calidad extraordinaria y tienen nombres también muy similares, pues mizubake, que es la que se usa para trabajar cualquier producto acuoso, o noribake, que como habéis visto el nori es un prefijo que está así como muy, prefijo que está en muchos de ellos. sí, muy presente, que es con la que trabajamos el almidón. Bueno, pues son elementos que nos parecen muy interesantes y un vocabulario muy rico. Ya me decías que mucho de vuestro vocabulario tiene que ver con el territorio propio de la edición de los libros y bueno, nos ha encantado conocerlo. Hay una cosa que me contabas que quiero que la cuentes a los espectadores, que es muy bonita, porque hablabas de algunos casos en los que los libros están completamente, las hojas están rajadas, ¿no? Están partidas. Y ahí, pues bueno, se hizo una técnica de sutura, o llamémosla como sea, ¿no? Para poderle dar unión a esas hojas. Y después el escribano que está copiando, eso lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Y en los libros a veces os encontráis maravillas, adaptándose a esas cicatrices, ¿no? Sí, se hace referencia al mismo libro anterior que hablábamos, el del siglo XII, que todo el cuerpo, todas las hojas son de pergamino. Y en el proceso de estudio de ese libro nos dimos cuenta de que uno de los desgarros que tenía en el centro de la hoja era un desgarro previo a la escritura, previo a que el escribano hubiese hecho su trabajo. Se debe a que el pergaminero, en su proceso de depilar, como decía antes, con el lunelum, hizo un corte en la piel, un descuido, pero el pergamino era un material tan costoso y tan difícil de trabajar perdón, que no se desechaba por ello, con lo cual era muy habitual y muy frecuente que ese desgarro en el centro, que es un lugar muy llamativo de la hoja, estaba cosido con una técnica de sutura, además en espiga, muy particular. Pero ha llegado intacta, perfecta, desde el siglo XII hasta nuestros días, sin dar el más mínimo problema. Y luego entonces el escribano tiene que adaptar las Sí. letras, ¿no? A esa forma que está haciendo A la falta, pero le da una belleza característica de tener en el centro de la hoja esa cicatriz con esa sutura que además sabes los siglos y el valor que tiene, Claro. el maravilloso estado de conservación con que la hemos recibido. Qué valioso es eso, ¿no? Que un error y una cicatriz después de paso a algo tan bello. Eso es algo también muy propio de los japoneses, ¿no? Que suelen aprovechar. La estética del wabi-sabi. Exactamente. Pues, en fin, ha sido este paseo por este mundo de la conservación y la restauración que no queremos terminar, Katia, sin que hoy nos traigas también alguna recomendación. Estamos aquí en plena Feria del Libro, en la Plaza Mayor. Es verdad que no estamos en el silencio habitual de nuestro espacio de siempre, que es la Biblioteca del Bosque de la Torrente Ballester. Tenemos un movimiento, gente que viene a ver los libros, cierto ruido de fondo. Nos encanta haber podido charlar contigo aquí y haberte sacado de aquel espacio que imaginamos también muy silencioso, el de tu biblioteca, tu laboratorio o tu taller, para haber venido aquí con nosotros. Y ahora, antes de irnos, pues te voy a pedir, fíjate qué cosa tan difícil, como hago con todos los invitados, pues que nos traigas un libro que nos quieras recomendar, que puede tener que ver o no con tu territorio. Sí, al final he intentado pensar en alguno que tuviese un poco que ver con lo que acabamos de hablar, pero que al mismo tiempo sea, digamos, accesible para todos los públicos, y solo se me ocurría así, es de edición reciente, El infinito en un junco, y bueno, me parecía así un poco un vínculo entre las dos cosas, es algo accesible y al mismo tiempo muy relacionado con la historia de los libros y del Así papel es. y de las bibliotecas. Es una maravillosa historia de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que se ha traducido a un montón de idiomas y que nos hace este paseo precioso. Ahí vemos muchos detalles relacionados con esto que nos ha contado Katia, del pergamino, de cómo fue evolucionando el libro hasta ser lo que hoy conocemos y que nos está rodeando en este momento. Bueno, hoy aquí tenemos preparada la caja, como siempre. Ya te he contado, Katia, que en el programa tenemos esta caja de palabras especiales. Y te quiero pedir una para que nos dejes. Como siempre os digo, no hace falta que sea de tu terreno, a lo mejor hay una palabra que a ti, por lo que sea,
te emociona? La que tú quieras. Sí, pues sí tiene que ver con el trabajo y realmente me ha resultado muy difícil elegir una, pero bueno, me parece que Corondeles es una muy sonora y muy bonita. ¿Qué palabra? Corondeles. ¿Corondeles? Sí. ¿Y qué son corondeles? Porque según lo has dicho pensaba en cordeles. No. Corondeles. Sí, corondeles es cuando tenemos un papel perjurado, creo que todos nos hacemos a la idea, el papel ¿Qué es un papel perjurado perjurado? es Explícalo. cuando lo ves así al trasluz, veis esas líneas que se entrecruzan. Los de ahora son artificiales, los que podemos adquirir en papelerías, pero antiguamente se debía a que era un papel fabricado, un papel de tina fabricado a mano. Entonces los corondeles eran la parte de la forma, de la formadora, alambres que forman la trama, el entramado. Los gruesos se llaman corondeles y los finitos se llaman puntizones. Cuando los vemos así, ¿Los finitos se llaman cómo? Puntizones. Sí. Pues palabras que no conocíamos, desde luego. Es un poco como pensar en un telar, en la urdimbre y la trama, ¿no? Sí, Lo que pasa es que aplicado en este caso a la al mundo fabricación de los libros. Corondeles. Me encanta la palabra. Muchas gracias, Katia, por Nada. habernos descubierto esta palabra y por dejárnosla aquí para nuestra caja de palabras especiales. Hoy nosotros hemos venido también a mano y todo muy cercano a este mundo de los libros antiguos. Ha sido un placer conocerte, conocer tu trabajo y saber algo más acerca de este vocabulario. Gracias por venir. Gracias, igualmente. Y nosotros vamos a cerrar aquí esta lengua desatada un poco especial que hemos realizado, como digo, desde este punto tan singular para todos los salmantinos como es la Plaza Mayor, el mejor sitio posible para una feria del libro. Gracias por seguirnos. Adiós.